Muy buen día a todos, Dios les bendiga. En este nuevo video de la clase de programación 4, pues vamos a ver dos modalidades aquí, que el primero va a ser cómo llenar un combo box de datos de una tabla y cómo pasar datos de un formulario a otro formulario. Para comenzar vamos a llenar este combo box de categorías que cuando nosotros hicimos el ejemplo pues no tomaba datos de ninguna tabla y realmente solamente nos almacenaba los siguientes datos, pero la tabla no nos mostraba nada del combo box. Entonces vamos a llenar este combo box con datos de la tabla. Para ello tuvimos que haber creado esta parte de las transacciones de consultar categoría, que solamente es un select, que es una función dentro de la clase de inventario. Entonces yo ya la tengo hecha esta clase, y para ello le vamos a dar un doble clic al evento load de nuestro formulario, y aquí vamos a comenzar. Primero vamos a declarar un objeto de tipo transacciones, esa transacciones es el objeto donde está nuestra función de consultar datos. Entonces le vamos a decir din categoría as new transacciones. Una vez que ya hemos declarado eso, entonces vamos a declarar una variable de tipo data table, que es donde se van a tomar o se van a colocar los datos de mi tabla. Entonces vamos a decir que din tablas as data table, y le vamos a decir que va a ser igual a la variable que al objeto que se ha declarado transcategoría, y la función que se llama consultar categoría ya nos aparece. Entonces le vamos a decir que el combo categoría punto data source va a ser igual a tabla. Esta propiedad del data source es donde se van a tomar los datos que voy a mostrar en mi combo. El data source, repito, se utiliza para obtener o establecer el origen de datos, o sea, de dónde los voy a tomar. En este caso es de la variable tabla. Y la variable tabla pues ya tiene los parámetros de mi consulta, que es select asterisco from categorías. Entonces a eso corresponde el data source. Ahora vamos con el combo categoría punto display member, y le vamos a decir que va a ser igual a trans categoría. Vamos a ver, trans categoría punto consultar categoría, y le vamos a decir que va a ser de la columna 1.column name. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? El display member es de donde vamos a mostrar los datos. Le dijimos que de la columna 0, perdón, de la columna 1. La columna 0 es la que corresponde a la ID categoría, columna 0, 1 y 2. Entonces le estoy diciendo que me muestre, con el display member, que me muestre la columna 1. Y ahora le vamos a decir, vamos a utilizar el value member punto, el value member, y le vamos a decir que va a ser de transcategoría consultar categoría punto columns y 0. En este vamos a utilizar la columna 0, que es el valor, porque yo necesito tomar el value member, es el valor que va a tomar, pero el display es lo que va a visualizar. El value member yo lo voy a utilizar cuando vayamos a guardar datos en la tabla, porque ya vamos a tener que ir guardando lo que es el ID categoría. Entonces para eso yo voy a utilizar el value member. ¿Y qué es lo que voy a ir guardando? Lo que yo voy a ir guardando es el ID de esa categoría nada más.
bueno, una vez que ya tengo esos tres parámetros, el data source, el display member y el value member, ya vamos a poder hacer el ejemplo. Vamos a inicializar nuestro formulario y ya podemos ver que ya nos muestra las dos tipos de categorías que nosotros tenemos en la base de datos. Entonces, y esto es todo cómo hacer mostrar datos en un combo box. Vamos, no, esto no lo vamos a hacer. Pero algo muy importante es crear la función. Si usted no crea la función, no va a poder visualizar los datos en ese formulario. Entonces, primero se crea la función y luego esa función es utilizada dentro del evento local de nuestro formulario. Ahora vamos a pasar al siguiente inciso de este video, que es cómo pasar datos de un formulario a otro. Para ello, pues vamos a comenzar y vamos a crear en la clase de inventario, vamos a crear una nueva clase. Vamos a crear una nueva clase y a esta clase le vamos a poner public class y le vamos a escribir de nombre consultar cualquier tabla. Así se va a llamar nuestra función, nuestra clase, perdón. Y vamos a crear lo que es una función para comenzar, que es para realizar lo que es la conexión. MySQL Connection. Aquí tenemos lo que es la función de nuestra conexión. Y esta conexión, si recordamos en los videos anteriores, nosotros ya la tenemos hecha. Entonces solamente voy a ir a copiar y pegar. Aquí ya la tengo, voy a copiar y voy a pegar. Bien. Una vez que ya tenemos eso, entonces vamos a crear una función pública que le vamos a escribir, que le vamos a llamar, perdón, consultar datos. Pero esta va a tener un parámetro. Le vamos a escribir un byval que va a ser de tipo string. Y la vamos a declarar al final como un data table. Una vez que ya tenemos nuestra función, entonces vamos a declarar lo que son las variables y vamos a comenzar con una variable de tipo comando, que este tipo de variable es la que casi en todas las hemos utilizado, porque recordemos que estamos trabajando con comandos MySQL. Vamos también a poner la variable CNN para la conexión. MySQL connection va a ser igual a la función conectar. Entonces vamos a decirle que comando va a tener punto connection, va a ser igual a CNN para realizar lo que es la conexión. Y la variable comando va a tener un command text que va a ser igual al argumento que necesita nuestra función, que es SQL. También le vamos a decir que va a tener un command type .text. Cuando ya tenemos la parte de nuestra consulta, que lo vamos a colocar en esta variable de SQL, entonces le vamos a decir, vamos a declarar también una variable de tipo adapter y esta variable va a ser, va a tomar MySQL data adapter y va a tomar lo que tenga la consulta, mejor dicho, en la variable comando. Luego estos valores los vamos a poner en una variable que le estamos poniendo tabla result o tabla resultado,
y esta va a ser un data table. Hay un data table. Entonces vamos a decir que la variable adaptador punto fill, o sea, de dónde se va a llenar, y le vamos a decir que de la variable tabla result. Y esta variable, pues lógicamente esta función, perdón, va a tener un retorno que va a ser lo que tenga nuestra variable result, y le vamos a decir que la variable CNN, que es la de la conexión, cierre todas las conexiones. Y nosotros pues aquí ya tenemos la función para poder crear o para realizar las consultas a cualquier tabla. Y eso es lo que nos interesa. Entonces podríamos decir que a la función consultar datos, que es a esta que acabamos de crear, se le pasarán como valor la consulta a través de la variable SQL, que es lo que les decía. Esta variable es la que va a tomar la consulta en SQL y se la va a pasar a la variable comando. Y nos va a retornar pues el valor de tabla result. Ahora vamos a crear un formulario. Este formulario lo vamos a crear un poquito rápido. Vamos a dar clic derecho, agregar formulario. Y a este formulario le vamos a poner FRM buscar. ¿Qué es lo único que va a tener? Le voy a cambiar las propiedades para que vaya uniforme con todos los demás, ya que todos corresponden a un mismo proyecto. Entonces vamos a decirle vamos a poner el backcolor que estamos utilizando, que es Sky Blue. Aquí estamos. Y vamos a colocar los controles que se necesitan. En este formulario vamos a colocar lo que es una label. Y en esta label lo que vamos a escribir es introduzca el dato a buscar. Vamos a colocar también lo que es una textbox, porque el usuario va a tener que escribirlo. A la textbox le vamos a colocar el nombre txt seleccionar. Vamos a colocar también lo que es un data grid view. Al data grid view pues le vamos a colocar de nombre lista datos, y en su propiedad anchor vamos a seleccionar los cuatro lados. Y para terminar pues vamos a seleccionar o vamos a colocar en nuestro formulario un botón y a este le vamos a escribir aquí seleccionar, y en su propiedad le vamos a colocar btn seleccionar. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestro formulario, entonces vamos a hacer doble clic en nuestro formulario y vamos a comenzar con la programación. Con la programación, recordemos que siempre que estamos trabajando con programación orientada a objetos y estamos utilizando clases, lo primero que tenemos que hacer es hacer lo que es la importación de los archivos que nosotros estamos utilizando. En este caso, vamos
Bueno, vamos a hacer la importación y es el nombre del archivo que es proyecto clase y el archivo de la clase que se llama inventario. Aquí ya hemos hecho lo que es la importación. Para ello vamos a necesitar variables que vamos a manipular de manera general. Entonces para ello vamos a declarar tres variables. Tres variables que nosotros recordemos que para nuestra consulta, recordemos que no, el objetivo es no saber a qué tabla es la que vamos a consultar. Entonces, necesitamos un nombre de una tabla, necesitamos los campos que va a mostrar y también el código que es para almacenar todos los datos en el data grid. Entonces para ello vamos a realizar una declaración de una variable de tipo global y la vamos a realizar antes o después del public class el nombre del formulario. Entonces vamos a decirle un private y le vamos a escribir el nombre de la variable. El código va a ser de entero. String. Y la última, que es la de los campos, le vamos a escribir -b campo string. Muy bien, ya tenemos estas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estas tres variables les vamos a colocar sus tres propiedades. Recordemos cómo lo hacíamos anteriormente, que encapsulábamos los datos y le dábamos el public class, perdón, el encapsulamiento del campo, donde hacemos uso de lo que es el get y el set. Entonces ya tenemos encapsulada o ya tenemos sus propiedades de estos tres campos. Ahora lo que vamos a realizar es realizar la búsqueda de datos mientras se escribe en las textbooks. Entonces, mientras nosotros escribimos en las textbooks, para hacer eso le vamos a dar un doble clic a en nuestra textbook y en el evento changed, eso es lo que tienen que verificar, changed. Ahí es donde nosotros vamos a indicarle de dónde va a tomar la parte del nombre de la tabla y el nombre de los campos. Entonces vamos a decir una variable din pero aquí puse un punto y esta constar tablas va a ser toda la función de la consultar tabla. Ahora vamos a declarar una variable de que se llame mi tabla, que es la que yo voy a ir a buscar. Le vamos a poner as new data table. Entonces aquí en esta mi tabla es la variable que va a tener la consulta. Entonces vamos a decirle que constar tabla punto consultar datos. Entonces aquí es donde yo hago la parte del select. Voy a hacer esto al final aquí. Select asterisco from. Y esta es la estructura de nuestra consulta. Pero como no sé qué tabla va a consultar, pero eso lo va a tener mi variable b non tabla, entonces vamos a escribirle aquí ampersand, perdón, ampersand, y aquí vamos a escribir la variable b non tabla. B non tabla y recordemos que la consulta continuaba con un where donde y mire aquí que aquí es donde nosotros ocupamos el campo que es para buscar datos de cualquiera, entonces le vamos a poner donde y aquí vamos a utilizar lo que es la variable campo, b campo, donde el b campo vamos
podríamos decir que sea igual, pero no vamos a usar el igual, sino que el like para que me muestre la letra que vaya escribiendo. Entonces le vamos a poner numeral, cerramos comillas, ampersand y abrimos comillas doble para que aquello me quede en medio. Y aquí es donde yo voy a poner el txt seleccionar punto text. Entonces así queda mi consulta para realizar consultas de cualquier tabla. Mi tabla va a ser igual a constar tabla, que es la variable que yo acabo de declarar con los parámetros, y yo mando esto. Recordemos que consultar datos, la función consultar datos ocupa un parámetro que se llama SQL. ¿Y a quién corresponde SQL? A toda esta consulta. Entonces yo le digo select asterisco from b non tabla, que es la variable, donde el b campo, line y txt lo que va a consultar. Una vez que yo ya terminé mi consulta, entonces le vamos a decir si mi tabla .rounds.count aquí yo necesito el símbolo de mayor. Entonces voy a buscar mapa de caracteres. Igual que 0. O sea, si es mayor que 0. O sea, si hay un dato, entonces le voy a decir que el data grid lista datos punto data source va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la variable de mi tabla, que es la que tiene los valores de mi consulta. Entonces aquí automáticamente le estoy pasando los datos al data grid de mi tabla. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a asignar el valor del campo código en el momento que nos movemos por el data grid para, para que vaya tomando lo que es ese código. Entonces para ello le vamos a dar, vamos a ir a nuestro formulario y le vamos a dar un doble clic y le vamos a buscar, aquí, perdón, ya tenemos, vamos a buscar una propiedad que se llama cell enter para que al darle enter me tome ese valor. Entonces, y aquí lo único que vamos a hacer es que le vamos a decir que la variable código que código, perdón, que código va a ser igual a lista datos.rows. Vamos a utilizar el argumento row index punto 0. Recordemos que los data grid, tanto como los combo box, comienzan a contarse desde 0. Entonces le estoy diciendo que el que me seleccione, que se lo pase a la variable código. Una vez que ya tenemos eso, que es de la primera columna, entonces vamos a decirle que en el botón, vamos a irnos al botón ahora, un doble clic y solamente le vamos a agregar la palabra dispose. O sea, para que se cierre. Entonces ya tenemos toda la parte de nuestro código. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer aquí? En sí, este de FRM buscar me va a servir para mi formulario agregar los productos. Recordemos que en esta parte de los otros datos, nosotros tenemos estos tres puntitos en una label para que al darle doble clic, pues me abra aquel de buscar y me tome los datos del proveedor o de la ubicación. Entonces para ello le vamos a dar, vamos a comenzar con el primero.
y le vamos a dar un doble clic aquí en la txt código del proveedor y vamos a escribir lo siguiente para validar de que si no existe ese código que escriba. Entonces, si es null, vamos a ver si es nulo o vacío. Entonces, txt proveedor o sea, si la txt proveedor es nulo o vacío, le vamos a decir que la txt non proveedor me lo limpio. O sea, si no existe, si está vacío. Y ahora pues vamos a decir que si no está vacío, si no está vacío después del end if, si no está vacío, entonces vamos a crear un objeto que es donde nos va a enlazar con la función consultar cualquier tabla. Voy a ampliar lo que es aquí estamos. Vamos a crearse el objeto y a este le vamos a escribir din consultar cualquier tabla. Y también vamos a declarar un objeto de tipo data table, así como lo teníamos en el anterior. Y le vamos a decir que es new data table. Recordemos que los datos de una tabla van en un elemento data table. Ahora entonces vamos a decirle que mi tabla va a ser igual a constar tabla punto consultar datos y abrimos y hacemos la parte del asterisco select y aquí vamos a escribir los productos. Vamos a escribir el campo que yo quiero hacer la consulta, que es es la de los proveedores y es non proveedor. Entonces vamos a escribir esto va entre comillas id proveedores. Entonces va a ser igual a txt proveedor.text. Bueno, como la consulta está aquí nomás terminaría, entonces no coloco los últimos valores. Ahora, esto, la variable en mi tabla, perdón, va a tomar el valor de la consulta de la tabla proveedor. Y le vamos a decir aquí abajo, si mi tabla mayor que 0, así como lo habíamos hecho anteriormente, entonces le vamos a decir que txt non proveedor, perdón, proveedor punto text va a ser igual a quién, va a ser igual a la variable mi tabla punto rows columna 0 y aquí le voy a escribir el campo que va a tomar, que es non proveedor punto toString. Y si no, pues le vamos a decir que me limpie lo que es la txt non proveedor punto clear.
para que me la limpie. Si ese código existe, o sea, si el código del proveedor existe, entonces le voy a decir que me lo agregue a la TXT non proveedor. Y si no existe, pues le voy a decir que me la limpie porque no existe. Entonces ya para finalizar, solamente le vamos a decir que mi tabla.clear y mi tabla.dispose para dejarla limpia para cualquier otra consulta. Ahora vamos a hacer lo mismo con el código ubicación. Pero como yo ya sé que vamos a realizar lo que es lo mismo, entonces lo que yo voy a hacer es copiar y pegar. Me voy al formulario y le voy a hacer lo mismo a la ubicación. Entonces voy a copiar y pegar. ¿Qué es lo que voy a ir cambiando? Donde dice proveedor voy a ir escribiendo ubicación. TXT code ubicación. Y aquí le voy a decir que me cambie nombre ubicación, que me la limpie. Luego estos no hay ningún problema con la parte de los nombres. Ahora esto sí lo tengo que cambiar porque los campos son diferentes. En ubicación se llama non-ubicación. Vamos a ir a verificar en la base de datos ubicación. Y mire, non ubicación y id-ubicación. Entonces, y la tabla se llama ubicación. Entonces tenemos, y aquí vamos a cambiar que el campo se llama id ubicación. Ahora, ¿con qué me lo va a comparar? Con el código ubicación. Volvemos otra vez a nuestro código. El if no lo cambiamos porque no cambiamos el nombre de la variable, pero sí cambiamos el nombre vamos a tener que cambiar el nombre de la txt y lógicamente pues el nombre del campo. Y aquí le vamos a decir non ubicación. Entonces ya tenemos las dos cajas de texto ya validadas. Ahora vamos a ir a trabajar con la parte, voy a guardar con la parte de las labels, que es donde están los puntitos. ¿Qué sucede? Si esto no existe, aquí no me va a escribir nada. Entonces, como no existe o no me recuerdo el código de ese proveedor, en este caso, yo le voy a dar un doble clic a la label de los tres puntitos y yo quiero que me abra el formulario que acabamos de crear, que es FRM buscar. Y ahí es donde yo le voy a decir que le voy a asignar a cada una de las variables que hicimos allá, b non tabla y b campo. Entonces vamos a decirle aquí que la variable buscar va a ser un nuevo FRM buscar ¿con qué? Donde la variable b va a ser igual a proveedores, que ese es el nombre de la tabla. Perdón, aquí esto no es paréntesis, sino que es llave. Por eso no me lo tiraba como error. Y el punto b campo va a ser igual a non proveedores. Entonces yo aquí le estoy dando los nombres de los campos. Y le voy a decir ahora que la variable buscar, que es el FRM buscar, le voy a decir show dialogs para que me muestre ese código, perdón, ese formulario. Y le vamos a decir que txt código proveedor
punto text va a ser igual a buscar punto código. Entonces yo ya tengo validada esa parte. Ahora voy a hacer lo mismo con el de la ubicación. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a copiar, me voy a esto, me voy a los dos puntitos y le doy aquí. ¿Qué es lo que voy a cambiar? El nombre de la tabla que se llama ubicación y el campo que se llama non ubicación. Y aquí le voy a decir que txt código ubicación. Muy bien. Entonces hasta ahorita lo que hemos hecho es lo siguiente. Vamos a realizar lo que es vamos a hacer una prueba. Y vamos a visualizar qué es lo que hemos hecho. Tenemos nuestro combo box lleno y nos vamos a ir a la parte donde dice otros datos. Y aquí es donde nos va a mostrar el formulario de buscar al darle clic en los tres puntitos que nos permita realizar búsquedas de cualquier tabla. Como no hemos buscado, entonces por eso no nos aparece. La parte proveedor, porque hasta ahorita no hemos buscado. Entonces, esa parte es la que se ha programado y ahora vamos a continuar programando el botón de guardar porque solamente lo habíamos hecho con los campos anteriores sin guardar el combo box y sin guardar esos datos del proveedor. Ahora nos vamos a ir a la función buscar y vamos perdón, a la función de guardar y la vamos a hacer unas modificaciones. Perdón, aquí tenía algo error. Vamos a probar otra vez nuestro formulario. Nos vamos a ir a otros datos. Bueno, esto lo vamos a corregir ahorita. El campo dice que se llama non proveedores. Mire, aquí nos aparece el error donde nos dice, vamos a mostrárselos con un zoom, donde nos dice que la columna es desconocida non proveedores. Entonces, para corregir eso, lo vamos a ir a detener. Y en FRM buscar vamos a ir a ver, perdón, en agregar producto, aquí está, non proveedores. ¿Cómo se llama el campo? Dijimos non proveedor. Entonces este es el problema que nosotros tenemos y por eso no nos da ningún resultado. Vamos a hacer la prueba otra vez. Vamos a bajarle a lo que es el zoom. Vamos a ir aquí en otros datos, los tres puntitos, y vamos a buscar el proveedor Elvin. Creo que había uno. Vamos a ver el proveedor Elvin. Ajá. Bueno, eso lo vamos a corregir después y vamos a modificar ahora lo que es la parte de guardar, guardar, de guardar los datos. Nos vamos a ir a nuestra clase de inventario y vamos a buscar el que dice guardar, consultar, guardar productos. Aquí estamos, guardar datos. Entonces aquí en este lo que vamos a hacer es agregar, agregar aquí en esta parte
Y vamos a agregar lo que es la parte de la... Vamos a ver. Vamos a agregar lo que es el ID categoría, que ya lo vamos a guardar, coma, también vamos a guardar el proveedor y también vamos a guardar lo que es la ubicación. Son los campos que aparecen en nuestra tabla de productos. El ID categoría, hay, vamos a ver, proveedor y ubicación. Aquí ya lo tenemos. Entonces esos campos son los que vamos a estar guardando. Y por lo tanto vamos a irle después de precio 4. Aquí en esta parte voy a copiar esto. Y aquí yo voy a mandar, entonces voy a cambiar ID categoría. Luego voy a concatenar el proveedor. Y por último el ubicación. Bueno, ya tenemos la modificación creada en en la función de guardar. Y ya prácticamente ya tendríamos ahora que ir a modificar también la parte del botón de guardar de nuestro formulario, agregar productos. Vamos a ir al botón de guardar porque no hemos estado mandando a guardar esa información. Entonces aquí al final, aquí no importa el orden, entonces vamos a decirle al final productos.id categoría va a ser igual a, es un entero el que se va a guardar, entonces le vamos a decir inter.parse txt combo categoría. La categoría lo estamos tomando de un combo box y le vamos a decir el select value. Este no lo pueden cambiar, ahí es el select value. Recuerden que ese nosotros lo pusimos cuando el value member, la parte cuando lo íbamos a llenar. Entonces para que solamente nos tome el ID. Proveedor pay, le vamos a decir también un integer parse. Y este sí está en un proveedor.text. Y vamos a terminar con la ubicación. Productos puntos ubicación p va a ser un integer punto parse igual entre paréntesis txt codo ubicación punto text. Bueno, y eso es toda la programación que nosotros tuvimos que haber hecho en nuestro formulario para pasar datos de un formulario a otro. Ahora vamos a realizar la prueba. Muy bien, vamos a realizar la prueba y vamos a ver qué es lo que hace. Le damos clic en nuevo, ya nos agrega nuestro código. Le vamos a dar un nombre de un producto. Vamos a ver qué productos tenemos para no repetir. Tenemos teclado. Muy bien, entonces vamos a decirle que va a ser un mouse PS2. La categoría no la tenemos, ¿verdad? Entonces aquí podríamos agregar un botón así como lo tenemos en esto. Entonces, pero eso
se agrega después. Vamos a agregar un tipo de carne roja para utilizar esa categoría y le vamos a decir que, perdón, una carne blanca y le vamos a decir que es eh, pollo entero. Ese es el producto. Tiene un costo de 120 y le vamos a decir que la cantidad inicial es de 5. Vamos a ir llenando esto. Tiene una utilidad del 15 y del 20 y del 25. Precio de facturación va a ser el precio número 3. Y en otros datos aquí es donde estamos lo que acabamos de hacer. Si paga impuestos le vamos a decir que el porcentaje del impuesto es del 10. Y aquí mire qué es lo que sucede. Si yo agrego un proveedor, digamos 100, como ya existe y está en nombre mío, entonces aquí ya nos aparece automáticamente. Vamos a ir a visualizar la parte de las ubicaciones, qué códigos son los que tiene. Código 1. Y le vamos a decir que tiene 2, entonces no nos aparece nada. Pero al darle clic aquí, nosotros ya nos aparece la bodega 1, le damos seleccionar y ya nos aparece el código y bodega 1. Entonces esto ya se nos está llenando de información. Estos dos nombres, estas dos TXT deberían de permanecer bloqueadas para que el usuario no pueda modificar esos nombres. Le damos clic en guardar, datos guardados con éxito. Aquí tuvo que habernos limpiado. Vamos a mejorar esa parte del código y le vamos a dar en la parte de salir y ahora vamos a poder visualizar en la parte de los productos. Vamos a ver este producto nuevo que se ha llenado. Mire, es el único que tiene ID categoría 101. Tiene todos los campos llenos. Tiene el proveedor que es el número 100 y la ubicación número 100 y el valor del impuesto. Entonces, como puede ver, todo ya está funcional esta parte y pues para trabajo suyo me lo va a tener que realizar este formulario ya programando el botón arreglar estas correcciones que yo les decía de bloquear lo que son las cajas de texto de los nombres para que el usuario no las pueda modificar, de guardar que me limpie todo cuando ya me guarde, el botón de salir y que ya esté completamente funcional. Entonces, este ha sido todo el video por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Hasta pronto.